¿Quieres eliminar los defectos de la pintura de tu coche y conseguir un acabado tan profesional como el que ves de forma sencilla? En este vídeo te presento un kit de pulidor orbital con esponjas para zonas amplias y también zonas estrechas en 3 pasos, y si te quedas al final del vídeo podrás ver un tutorial de modo de uso de una pulidora orbital. Buenas, si quieres iniciarte en el mundo del pulido de coches, te presento este kit que hemos configurado con la nueva pulidora D09-125-02B de ADBL, que es una pulidora orbital o dual action de 9 milímetros de excentricidad, que incluye plato de 125 milímetros y 75 milímetros, zonas anchas o amplias y zonas más estrechas. En la parte de abajo de la ficha de producto, en la página web, podéis ver el plato opcional de 50 milímetros para zonas realmente estrechas. Por ejemplo, en este Z4, que nos ha traído un cliente para pulirlo, por ejemplo, esta zona es más estrecha que lo que vamos a usar un plato de 75, también esta zona es más estrecha, pues podéis ampliar el kit con un plato de 50 milímetros. Tenemos la pulidora, tenemos los 3 pulimentos de ADBL, está el Super Polish, es el medio, el Hard Cut, que es el de corte, y el Perfect Finish, el de acabado. Son pulimentos muy fáciles de utilizar, que generan muy poco polvo y que nos van a permitir conseguir un óptimo resultado, además con unos aromas que no es que sea algo que sea fundamental para conseguir un buen resultado, pero sí que los hacen más agradables durante el uso. También son muy fáciles de retirar. Y después en el kit también tenemos 3 esponjas de 2 diámetros para plato de 125 milímetros, las esponjas de Best Fiber, la Fast Cut Bull Pad, que es una esponja de corte que deja un muy buen acabado, la esponja media, la Best Fiber Medium Pad, y la Best Fiber Finishing Pad de acabado. Las tenemos para diámetro de plato 125 y diámetro de plato 75 milímetros. También en productos recomendados, en la ficha de producto, tenéis la Best Fiber Heavy Cut Bull Pad. ¿Cuándo usaremos la Heavy Cut y cuándo la Fast Cut Bull Pad? La Heavy Cut la usaremos cuando no tengamos suficiente poder de corte con la Fast Cut Bull Pad. ¿Cómo podemos saber si vamos a necesitar ese corte? Pues realmente hasta que no hagamos la prueba no lo vamos a poder saber. La regla número 1 del pulido es elegir el método menos agresivo que elimine los defectos. ¿Por qué? Porque si usamos un método de más corrección de la necesaria, estamos rebajando cantidad de laca más de la necesaria. Entonces, si usamos algo menos agresivo, mejor para conservar más laca tras el pulido. Entonces yo, después de 21 años de experiencia puliendo, yo os aconsejaría tener los 4 tipos de esponja. Si no, se puede dar, en vez de tener los 4 tipos, se puede dar más de una aplicación de la Fast Cut Bull Pad en vez de dar una con la Heavy Cut Bull Pad. De ese modo nos duraría menos la esponja de lana blanca. Pero bueno, mi consejo es, si tenéis los 4 tipos, mejor. En el kit se incluyen estos 3, que son los que más se usan, y cuando hace falta más caña, o si hay un defecto más profundo, alguna marca de cal muy severa, o una marca de excremento de ave, mosquito, etcétera, ahí sin duda la Heavy Cut Bull Pad nos va a ir muy bien. Vamos a hacer la demostración en este BMW Z4. Tiene bastantes paneles repintados. Para irnos a un panel con pintura original que esté uniformemente arañado, hemos dejado el portón trasero. Vamos a ver cómo está y vamos a hacer una prueba con los 2 diámetros de esponja de pulido y vemos los resultados que obtenemos. Vamos a verlo. Aquí podéis ver la situación de partida. Como veis, tiene muchos microarañazos y vamos a conseguir eliminarlos de forma fácil y segura con el kit que hemos preparado de ADBL y Best Fiber. Vamos a ver el contenido de la caja de la pulidora. Tenemos una bolsa de nylon y aquí tenemos la pulidora. A vosotros llega con un plástico que ya he quitado previamente y trae roscado el plato de 125 milímetros.
Y después tenemos por aquí una bolsita que incluye escobillas de repuesto y también una llave para hacer el cambio de plato. También trae unos tornillos para llave Allen y su llave Allen, que es por si queremos sustituir estas piezas para la sustitución de las escobillas. Y después tenemos por aquí el plato de 75 milímetros para las esponjas pequeñas. Vamos a dejar por aquí el plato y también la llave, que la vamos a usar para sustituir el plato y hacer zonas estrechas como pueda ser el alerón. Os voy a enseñar cómo realizar el pulido para principiantes. Esta máquina la puede usar cualquiera, viendo este vídeo reproduce lo que yo voy a hacer y va a conseguir aproximadamente los mismos resultados. Obviamente no es lo mismo más de 20 años de experiencia que iniciarse, pero bueno, es una pulidora muy sencilla de utilizar, los materiales son de la mejor calidad, por lo tanto os voy a enseñar cómo podéis realizar el pulido con garantías. La pulidora tiene Soft Start, que es el arranque suave. Esto hace sobre todo que no os salpique el pulimento conforme lo pongáis en marcha, obviamente si está en contacto la esponja con la pintura. Después tiene la ruleta de velocidades aquí abajo, va desde el 1 hasta el 6, aquí tenéis que va desde 2000 hasta 6400 RPM. Podéis pulir a velocidad 6 sin ningún problema, es una máquina muy sencilla de utilizar. Cuanto más velocidad tengáis, vais a corregir más. Si tenéis miedo, queréis ir con mucha precaución, etcétera, podéis pulir a velocidad 4 o velocidad 5, sabiendo que estáis sacrificando capacidad de corrección. Importante, centrar bien la esponja. Aquí tenemos la Best Fiber Fast Cut Bull Pad para diámetro de plato 5 pulgadas 125 milímetros. Es importante que centréis bien la esponja, ¿vale? Entonces simplemente presentáis el velcro de la esponja contra el velcro del plato y que al girar veáis más o menos la misma cantidad de sobrante por toda la esponja, ¿vale? Así estaría bien. Y ahora yo lo que os aconsejo cuando os iniciáis es que repartáis el polis a baja velocidad, ¿vale? Por ejemplo, una velocidad 2, 3 sería adecuada. Ahora lo que hacemos es, tenemos por aquí el hard cut de ADBL, que esté cerrado el bote, y agitáis el contenido. De esa forma se mezclan los abrasivos, destapáis y cuando la esponja está limpia, lo que hacemos es poner un poco más de pulimento que cuando la esponja ya está en uso. Entonces podemos poner 3 pegotitos de pulimento para hacer una sección. En este caso no me voy a acercar hasta la cinta, este es un coche descapotable, hemos impermeabilizado la capota, no queremos que se nos ensucie, entonces hemos puesto esta cinta de pintor para no salpicar en la capota. No voy a acercarme a esta zona, ya la haremos más tarde nosotros, pero sí que voy a hacer una sección de más o menos 1,5 palmos y dejarme una sección por aquí sin tocar para hacer un 50-50, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es, primero, repartir el pulimento de este modo. Podéis incluso dar una primera, repartir de esta forma sin arrancar la máquina. Y ahora ya arrancamos la máquina a baja velocidad, como os decía, a velocidad 3, por ejemplo, está bien. Ya lo tenéis repartido, como veis lo que he ido haciendo, fijaos en la trenza, he ido superponiendo las pasadas, de esa forma nos aseguramos de que pulimos todo de forma uniforme, ¿vale? No nos vamos dejando huecos entre una sección y la otra y pulimos todo por igual. Ya lo tenemos repartido y ahora lo que vamos a hacer es el mismo movimiento, pero a mayor velocidad de la pulidora. Vamos a subir a velocidad 6, como os digo, es una pulidora
que no os va a quemar la pintura, que no os va a generar defectos con esta calidad que estamos usando tanto de esponjas como de pulimentos. Ya os digo que defectos no os va a generar ninguno. Entonces volvemos a arrancar la pulidora a nivel 6, no hace falta parar para subir la velocidad, lo hago simplemente para explicaros cuál es el procedimiento que tenéis que usar cuando vayáis a iniciaros en el pulido. Como veis, he parado la máquina en el momento en que he visto ya que el pulimento se volvía transparente. Eso quiere decir que el abrasivo ya ha roto, digamos que partimos de un tamaño de abrasivo que conforme vamos puliendo se va haciendo más pequeño, y cuando ya los abrasivos se han roto ya no van a corregir más. Lo único que vemos es la capa de lubricante que hace que podamos trabajar los abrasivos contra el barniz. Entonces en ese momento paramos la máquina, como habéis visto. Me pongo el cable sobre el hombro, ¿vale? De ese modo el cable no va a rozar contra ninguna parte pintada, barnizada, que podría dejar alguna marca. Dejamos la pulidora, cogemos una toalla adecuada para retirada de residuos de pulimento, en este caso tengo por aquí una Best Fiber Double Face, y retiramos el residuo frotando directamente contra la pintura. Aquí donde he parado la máquina ha quedado un poquito más de cantidad de pulimento. Podemos o frotar más fuerte, o tengo por aquí el CarPro Eraser, que es uno de esos productos que yo siempre aconsejo tener para cualquiera que esté puliendo. Pulverizamos un poco de producto y sale así de sencillo. Y secamos por otra cara de la toalla. Y voy a mostraros el resultado obtenido. Esta era la situación de partida. Y después de la fase de corte, como veis, lo que hemos conseguido es eliminar los microarañazos que hemos visto en la sección adyacente. Y si os fijáis, tenemos defectos muy leves que se deben a la fase de corrección. Esos defectos los vamos a refinar con la fase media y conseguiremos un resultado óptimo con la fase de acabado. Cuanto más blanda sea la laca, el barniz, estos defectos pueden ser mayores, ¿vale? Pero que nadie se asuste porque esto es algo muy habitual en las fases de corte. Como segundo paso tenemos por aquí la Medium Pad de Best Fiber y la ponemos nuevamente fijándonos en que quede centrada en el plato y ya podemos poner el ADBL Super Polish, que es el pulimento medio ADBL, es una pasada. Lo agitamos, destapamos y en este caso no hace falta que pongamos 3 pegotes, con 2 ya os digo yo que es suficiente. Y realizamos la misma operación que antes. No hace falta realmente repartir con máquina parada, ¿vale? Es un poco al gusto de cada uno, ¿vale? En este caso lo voy a hacer repartiendo a velocidad 3, arrancando la máquina. Y una vez repartido, ya trabajamos el pulimento a velocidad 6.
Ya vemos la pintura, ya se ha vuelto transparente el pulimento. En ese momento paramos la máquina y retiramos con la toalla de microfibras. Y vamos a ver el resultado obtenido. Aquí podéis ver el antes y ahora, después de esta fase media. Fijaos cómo ha quedado espectacular. Tenemos un brillo cristalino, no tenemos defectos, tampoco están las marcas de la fase de corte. Y este acabado todavía lo podemos mejorar más empleando la fase de acabado. Pero fijaos lo sencillo que hemos pasado de esta situación a esta otra en 2 simples pasos con una pulidora que cualquiera puede utilizar con total seguridad. Ya tenemos la tapa de corte que hemos conseguido, digamos, microarañar de forma uniforme el barniz, por eso veíamos microarañazos muy finitos. Después esos microarañazos los hemos nivelado un poquito más con la tapa media, que digamos con el ojo ya no podemos distinguir esos microarañazos de una fase media. Y ahora, para conseguir el mejor acabado posible, usaríamos la esponja de acabado, la Finishing Pad de Best Fiber, con el ADBL Perfect Finish. Lo que sucede actualmente es que con pulimentos medios como el Superpolish de ADBL y la esponja Medium Pad de Best Fiber, que es una combinación bestial, ya conseguimos un resultado buenísimo. Entonces, para parte de los usuarios, el acabado ya está más que bien. Digamos que ya tenemos más brillo, mejor acabado que un coche cuando te lo entregan, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué pasa? Que podemos ir todavía más allá con la tapa de acabado, ¿vale? Entonces vamos a darla con la Finishing Pad, que ya la tenemos centrada, y con el Perfect Finish, que para mí es el mejor pulimento de acabado del mercado, es una pasada. Lo agitamos, quitamos el tapón, este tapón es distinto, hay veces que ADB le pone este tapón o bien el otro, y en este caso del Perfect Finish ponemos todavía menos cantidad de pulimento, va muy lubricado y se gasta muy poco producto. Las espumas de acabado son más blandas que las medias, que las de corte, etc. Entonces, pues bueno, vais a notar una sensación diferente puliendo con una espuma respecto a otras, pero se trabaja exactamente igual. Voy a repartir al 3 y directamente subir al 6 sin parar la máquina, que es lo que tenéis que hacer vosotros, ¿vale? No hace falta parar para cambiar la velocidad, puesto que queda muy a mano con el dedo gordo para esta la ruleta de selector de velocidad. Tenéis que recordar siempre parar la pulidora estando en contacto las esponjas, espumas, lanas, en contacto con el barniz, ¿vale? De ese modo van a sufrir menos los velcros. Y ahora ya, una vez tenemos transparente la capa de pulimento, ya es el momento de retirar el residuo.
Y ahora vamos a comprobar el 50-50 después de los 3 pasos. Aquí tenéis el resultado. Esta es la parte sin pulir, la base de partida, como veis está llena de microarañazos de diversa consideración. Aquí el 50-50. Cerca de donde pongo la cinta no suelo pulir para no mezclar adhesivo con abrasivos, y este es el resultado después del pulido en 3 pasos. Como veis, el resultado es increíble, 100% profesional, con una máquina muy fácil de utilizar, y cualquiera que reproduzca lo que he hecho en este vídeo podrá conseguir este resultado. En esta sección de la parte inferior de la puerta vamos a ver cómo realizar la corrección con las esponjas de 3 pulgadas. Justo en ese punto ahí hay un cambio de dirección de la chapa, entonces no podemos usar una esponja de 5 pulgadas o 6 pulgadas. Entonces esta sección mejor si la hacemos con una esponja más pequeña, las de diámetro de plato 75 milímetros. Este panel sí que parece que tiene pintura original, igual que el portón, y como veis está lleno de microarañazos, pues diría yo de rodillos, lavados incorrectos. Vamos a ver cómo realizar la corrección con el kit. Os voy a enseñar cómo realizar el cambio de plato en la D09, la pulidora de DBL. Lo que tenemos que hacer es coger la llave fija y por este hueco de aquí sujetáis la tuerca donde va roscado el plato y giráis en sentido antihorario para quitar el plato. Por aquí tenemos el plato de 75 milímetros, viene con este tapón roscado, lo quitáis y sin quitar la arandela lo presentáis en la tuerca, volvéis a poner la llave y sujetando roscáis en sentido horario y ya tendríamos puesto el plato de 75 milímetros, que es el que nos sirve para hacer las zonas estrechas junto a las esponjas para ese diámetro de plato de 75 milímetros. Vamos a ver la corrección de esa zona. Igual que con el plato grande, lo primero que hacemos es centrar la esponja en el plato, ya la tenemos centrada, y vamos a dar la fase de corte. Este es un barniz bastante duro, entonces con el nivel de marcas que tiene, pues tenemos que usar una fase de corte. Agitamos el hardcut de ADBL y ponemos un par de pegotitos. La sección que vamos a trabajar no es una sección grande, entonces con un par de pegotitos nos basta. Y ahora lo que hacemos es igual que antes, repartimos a velocidad 3 y sin parar la máquina ya subiremos a velocidad 6. Ya tenemos trabajado el pulimento, se ha vuelto transparente y vemos ya la pintura. Cogemos la Best Fiber Double Face y retiramos el residuo. Ahí ha quedado un poco de polis que se ha secado un poco más. Bueno, pues damos una pulverizada de CarPro Eraser y como veis sale todo con facilidad. Y vamos a ver el resultado obtenido. Aquí tenéis el resultado. Como veis, todavía ha quedado alguna marca. Se ha corregido muchísimo, es cierto. Aquí tenéis el antes. La mayor parte de los microarañazos se han ido.
pero ha quedado alguna marca más profunda. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un 50-50 en esta otra sección adyacente con la lana negra opcional, la Heavy Cut Bull Pad y el mismo polish de corte. Así compararemos la corrección de la lana negra con la blanca. Como decía, vamos a usar la Heavy Cut Bull Pad, así comparamos el poder de corrección de la Heavy Cut con la Fast Cut Bull Pad. Podríamos dar dos aplicaciones de la Fast Cut Bull Pad, o si queremos acelerar el proceso y también deteriorar menos la Fast Cut Bull Pad, tenemos para ello la Heavy Cut. Entonces nada, vamos a comparar la corrección de una con la otra, la centramos nuevamente y ponemos un par de pegotitos del pulimento de corte. Y vamos a ver lo que conseguimos. Lo trabajamos de igual modo. Repartimos a velocidad 3 y trabajamos a velocidad 6. Ya tenemos el polish trabajado. Voy a pulverizar un poquito de eraser. Y retiramos el residuo. Y ahora vamos a comparar la corrección de esta zona, que a simple vista se ve una corrección bastante superior a esta, pero lo vamos a ver al detalle. Aquí tenemos el punto de partida, ahí es donde estaba la cinta. Esta es la corrección que se ha obtenido con la Fast Cut Bull Pad. Y esta es la corrección que se ha obtenido con la Heavy Cut Bull Pad. Como veis, tenemos bastante menos marcas en la zona de la Heavy Cut. Y para esos casos en los que necesitamos ese plus de corrección, sin duda la Heavy Cut nos va a ayudar a que el proceso de corrección sea bastante más rápido. Si no se necesita porque no hay tantas marcas o es una laca más fácil de corregir, con la Fast Cut Bull Pad conseguiremos la corrección necesaria rebajando menos laca que con la Heavy Cut. Por eso la Heavy Cut sería opcional. Y voy a realizar el refinado de esta sección, que es donde más hemos corregido, con la Medium Pad de Best Fiber y la DBL Super Polish. Ponemos un par de pegotitos pequeños, la sección es pequeña y lo trabajamos del mismo modo. Repartimos a velocidad 3 y subimos a velocidad 6. Y retiramos el residuo. Y ahora voy a dar directamente el paso fino
para comprobar la diferencia respecto a la zona sin pulir. Centramos la finishing pad y cogemos el ADBL Perfect Finish. Ponemos dos pegotitos muy pequeños, se gasta muy poco pulimento de acabado, en este caso, y repartimos a velocidad 3 y subimos a velocidad 6. Y retiramos el residuo. Y voy a quitar la cinta para ver el 50-50 respecto a la zona que nos ha pulido. Aquí tenéis la base de partida. Como veis, la pintura estaba muy arañada. Y aquí, después de haber dado los 3 pasos, como veis, el brillo es espectacular y no quedan defectos. Se nota hasta un color diferente, mucho más intenso en la parte pulida. Fijaos en el metalizado, que parece que quiera salir de la pintura. Os voy a dar unos consejos acerca del modo de uso de la pulidora, para que tengáis mayor confort durante el uso, y ese mayor confort suele venir de la mano de mejores resultados. Voy a repartir el polis en una sección y os voy a ir contando. Vale, como veis, yo cojo con la mano derecha la cabeza de la pulidora y con la mano izquierda la base. Tenéis que tener muy presente que a la mínima que alguna de las partes de la superficie de la esponja no contacte con la pintura, esa zona que no contacta obviamente no va a ser pulida, por lo tanto no vamos a conseguir un pulido uniforme en toda la sección que estemos trabajando. Entonces, para eso tenéis que regular la altura con la mano derecha y con la mano izquierda, y con la mano derecha simplemente tenemos que dejarla caer y simplemente un poco de presión, y ese poco de presión tenemos que conseguir con ella que esté contactando toda la espuma o la lana, o microfibra si es microfibra, contra el barniz. Si está contactando toda la superficie, la trazada que vamos dejando mientras vamos puliendo va a tener el mismo diámetro que la esponja más la excentricidad de la pulidora, ¿vale? Os lo voy a mostrar puliendo esta sección. Voy a subir la velocidad y vais a ver que la trazada es todo el rato, tiene la misma altura que el diámetro de la esponja más la excentricidad. Vale, como veis, la trazada, por ejemplo, esto es una trazada completa no superpuesta, tenemos el diámetro de la esponja y un poquito más. Entonces eso quiere decir que si tenemos desde aquí hasta aquí el mismo diámetro, quiere decir que hemos estado contactando con la esponja del mismo modo
en toda la trazada, por lo tanto va a ser un pulido realizado de forma uniforme. Como veis, yo conforme llego al extremo hasta donde yo quiero pulir, subo y cojo la mitad más o menos de la trazada y superpongo por la parte superior y luego hago lo mismo por la siguiente sección, ¿vale? De esa forma me aseguro que no me dejo ninguna sección por pulir. Y lo que tenéis que tener siempre muy presente es lo que os decía de que con la mano izquierda vamos regulando la altura de la esponja. En este caso aquí tenemos un cambio de pendiente, digamos que el capó va cambiando bastante la pendiente hasta la base. Entonces tenéis que ir leyendo las formas del panel que estéis puliendo, sabiendo que tendréis que bajar un poquito más en esta sección para que contacte, ¿vale? Por completo la espuma. Fijaos en la trazada desde la parte de arriba y así veréis lo que os digo. Si os fijáis, he puesto adrede la mano abierta encima de la cabeza para mostraros que no hay que rodear. Cuando se rodea y sobre todo con fuerza, la cabeza se está obligando mucho y al obligar es más difícil conseguir una trazada uniforme. Vais a conseguir una mejor trazada si simplemente ponéis la mano abierta encima y ejercéis un poco de presión. No hay que presionar mucho, puesto que de esa forma sufriría mucho más la esponja y nos duraría menos. Y bueno, vais a tener un mejor resultado de ese modo, ¿vale? La mano abierta encima, un poco de presión y acompañáis. ¿Vale? Y como veis, en todo momento está contactando por completo la esponja contra la superficie, en toda la trazada. Otro consejo que os quiero dar es que si vosotros usáis todo el rato la misma esponja para un panel muy grande y no paráis, se va a ir sobrecalentando el velcro tanto del plato como de la esponja o lana, etcétera, ¿vale? Entonces, los velcros van cogiendo temperatura y cuanto más temperatura tienen, pegan menos, por lo tanto, no sería raro que os saliera disparada la esponja mientras estéis puliendo. Entonces, yo lo que os aconsejo es, en vez de hacer, por ejemplo, este capó es gigante, pues podéis hacer medio capó con corrección o un cuarto de capó, después usar la esponja media y después el paso fino, o bien volver a corte, después el medio y al final hacer el fino. Siempre sufren mucho más las esponjas de lana o de microfibra, si tenéis de microfibra, porque digamos que respiran mucho peor, no tienen porosidad por la lana o microfibra. En cambio, las espumas sí que tienen porosidad por toda la superficie. Desde el velcro tenemos esta interface, que no os lo he comentado antes, pero bueno, las interfaces que tienen las esponjas de Best Fiber son propias de la marca y están pensadas, en este caso de las espumas, esta interface blanca nos va a dar mucha más duración y confort durante el pulido, y en el caso
de la lana tenemos una única interface que, a diferencia de la mayoría de interface para lanas y microfibras, lo que se ha conseguido es que, aunque elevemos mucho la temperatura de la interface por ir dando un trabajo muy duro a la esponja, una vez se ha reblandecido por calor, recupere otra vez el cuerpo una vez se enfríe, ¿vale? Entonces, digamos que son las interfaces y espumas y lanas más avanzadas que yo he probado sin ninguna duda en 21 años que llevo puliendo. Y nada, poco más, espero que os haya gustado el vídeo, creo que el kit está bastante bien configurado, es un kit bastante avanzado por los materiales que tiene, las esponjas para mí son claramente las mejores, los pulimentos son los que solemos usar nosotros y, como os decía, si consideráis que puede ser que os haga falta emplear un corte superior todavía al que nos aporta la Fast Cut Bull Pad, tenéis como opcional la Heavy Cut Bull Pad, que para esas zonas donde haya un arañazo más profundo o si es un barniz más duro o hay mucha marca, os va a ir muy bien. Y después también, si vais a pulir, como os comentaba al principio del vídeo, zonas tan estrechas como estas, aquí las esponjas de 3 pulgadas os pueden servir, pero os van a durar mucho menos, puesto que todo lo que queda al aire va a sufrir muchísimo, ¿vale? Entonces, ahí podéis coger el plato opcional de 50 milímetros, que se cambia igual que hemos visto antes en el cambio del plato de 125 a 75, y de ese modo vais a conseguir un mejor resultado y además van a sufrir menos las esponjas de otros diámetros, ¿vale? 75 milímetros en este caso. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, que no os haya hecho pesado. Creo que para todos aquellos que vais a comenzar con el pulido os puede venir bien el dar tanto consejo. Espero que os haya gustado el vídeo. Cuidaos mucho. Fuerte abrazo. Chao.